Antes de llegar Michelle, estábamos hablando del doctor del Castillo, que se había propuesto aquí la creación de un sector privado que pueda prever algunas estrategias para amortiguar, disminuir, no eliminar los efectos de la crisis. Que el doctor del Castillo decía que posiblemente se aumenten. Quisiéramos decir que saludamos esta iniciativa del gobierno de un plan masivo de 300,000 tareas de comida. Es necesario porque la comida va a hacer falta. Y es una pena. Bien, estábamos conversando sobre la necesidad de fomentar un grupo que pueda prever, amortiguar los efectos del autoabastecimiento, que siempre tiene un componente importado, o combustible, o materia prima, algo que va a impedir que eso se haga. Pero siempre hay una selección de productos que o no necesitan ningún componente de divisas, o si la necesitan es muy pequeño. Yo creo que el plan masivo de siembras puede quizás suplir, y espero que ahí se tomen en cuenta los víveres, ¿verdad? Que quizás es el producto nacional que de mayor consumo. El arroz, aunque se crea que no tiene, sí tiene un componente grande en fertilizantes y en combustible. El otro tema que estábamos proponiendo era, doctor, la mediación. Es decir, decíamos que es injusto, inexplicable, que teniendo nosotros 20 años del PLD de experiencia presidencial y 4 años de Hipólito Mejía, 24 años de experiencia presidencial, hayan dejado suelto en banda un joven presidente que lo ejerce por primera vez por un partido nuevo y que su único programa de gobierno fue el desplazamiento de la corrupción del PLD o del hastío o de cualquier cosa. Pero desaparecen los Rafael Herrera, Ornes, Curi, Monseñor Agripino. Agripino Núñez, solamente sobrevive Ercilio. Entonces, ese grupo debería de conformar. Existen, aquí hay personas que tienen suficiente credibilidad pública porque son componentes, tienen que ser personas que no aspiren a cargos de poder. Tienen que ser personas que la gente acepte que no tienen intereses económicos de ningún tipo. Y tienen que ser personas que el público acepte como que quieren el bien para todos. Es muy difícil, pero aquí hay personas que han logrado, porque no habemos tampoco santos, pero José Joaquín Puello, por ejemplo, Cruz Jiminián y el CONEP, que cuando se trata como empresa es interés, pero cuando es como organización, pues puede actuar en esa dirección. De manera que ese es el segundo. El tercero, logramos ya una parte, que era un inventario del patrimonio que recibió el Estado de manos de la dictadura en todas sus órdenes. Trujillo, su familia, sus amigos, sus relacionados, todo. Y apareció un folleto editada por Editora Taller en que están todas esas empresas y saber en qué manos están y bajo qué predicamento llegaron a esas manos. Porque el patrimonio, por suerte,
lo más importante son las tierras del CEA, que todavía son del CEA. Lo otro, pues son las empresas de Corde que desgraciadamente uno no sabe realmente cómo llegaron a donde están. También había marcas que no tienen valor, pero había otras que tenían inmuebles. El caso de los Tres Brazos, por ejemplo. Los Tres Brazos es un patrimonio de FADOC, que lo único que tenía era esa tierra. Entonces, esas tres cosas, yo creo que es una agenda que el gobierno ya con este anuncio lo está haciendo. También hay que ver que el gobierno se ha liberado de muchos elementos que en el pasado servían para utilizarse políticamente. Por ejemplo, el tema de los empleos. La principal queja de los PRMistas es que no me han dado trabajo o que el que me han dado no me gusta. Pero también tienen que entender que habían aliados y los aliados había que darle su trabajo. Tienen el problema de que ya el Estado no es una fuente inagotable de dinero que se pueda usar en política. Los fondos de la Junta Central Electoral a los partidos, yo creo que deben ser revisados. Es mucho gasto y mucho desperdicio. De manera que el Estado se ha ido deshaciendo de cosas, comenzando por su brazo en la justicia. El Estado no puede decir habiliten a Danilo soltándole su gente, o habiliten a Danilo conociendo una reforma constitucional porque él me va a apoyar. Es difícil, es muy difícil el tema de ensamblar una reelección con los recursos tradicionales. No tiene el Congreso porque el Congreso es independiente. No tiene el Poder Judicial porque el Poder Judicial es independiente. No tiene el Poder Ejecutivo porque está delegando poderes en la justicia y los recursos no le alcanzan. Es decir, que si hay una persona que no es digna de envidia, es el presidente de la República. Su situación es difícil, pero como quiera, el poder es el poder. Y yo quiero ver si el doctor del Castillo ve posible que en 2 años Luis Abinader pueda repetir 4 años más. Bueno, eso es posible. Todo va a depender de cómo se maneja el gobierno en lo que resta de su periodo. Tiene una situación que no es muy cómoda, pero como le decía hace un rato, increíblemente sus niveles de aceptación están altos si usted toma en consideración las dificultades que les ha tocado sortear. República Dominicana tiene una economía que a pesar de la crisis está en crecimiento, está estable. Nosotros no tenemos aquí inestabilidad cambiaria ni nada por el estilo. Y entonces el gobierno lo que tiene es que saber seguir sorteando todo esto en la medida en que los recursos se lo permitan. Tiene eso sí que hacer un poquito más de hincapié, es lo que yo creo, Cristino del Castillo, explicar un poquito mejor el momento que estamos viviendo, que no quiere decir que usted asuma posiciones pesimistas, porque una cosa es cuando usted está buscando excusas y cuando usted le está diciendo a la gente no podemos con tal problema, y otra cosa es cuando tú le explicas a la gente, mire, nosotros aquí ahora mismo estamos enfrentando este problema, este otro. Y eso es pesimismo. Eso no es pesimismo, eso es realismo. Ahora, al mismo tiempo, tú le explicas a la gente, nosotros estamos tomando tales y tales medidas para sortear todo esto. Y entonces, yo creo que con eso se puede conseguir también un poquito más de comprensión. Y en una situación como esta, quizás tener una actitud por parte de la oposición que sea una actitud consona con la realidad que está viviendo el país, que es la que está viviendo el mundo entero. Ahora, como usted pregunta cuál es, si es posible la reelección,
Eso es posible dependiendo del saldo final del desempeño del gobierno. Doctor, usted no es constitucionalista, pero yo creo que nos puede ayudar en esto. ¿Tendría sentido que se haga una reforma constitucional específica para un solo tema? Y que ese tema consiste en un transitorio de que se le otorgue sin elecciones 2 años o los próximos 4 años al actual gobierno para que repita un segundo periodo. No, yo creo que eso ¿Quién no, es que eso, tiene eso, prisa? eso ¿Quién no, tiene prisa, doctor? No, eso no es posible. Yo le decía, las elecciones hay que celebrarlas en la fecha que indica la Constitución. No importa las dificultades. Nosotros celebramos unas elecciones. El primer país que celebró elecciones en medio de una pandemia fue República Dominicana. ¿Pero qué trajo como consecuencia? ¿Qué trajo como consecuencia? Bueno, eso tiene siempre su costo. Fue un caos, doctor. La democracia siempre cuesta. Siempre cuesta. Y usted tratar de mantener funcionando la democracia independientemente de la coyuntura es una cuestión fundamental. Mire lo que está Haití, que curiosamente hoy ni siquiera se habla de elecciones. Ya en Haití no se habla ni siquiera de eso. Porque antes se decía que una forma de encaminar a ese país por el sendero correcto era por lo menos usted poder lograr legitimidad de los poderes constituidos, pero ni siquiera eso se ha podido en Haití. Nosotros no hemos tenido ese problema y ojalá que no tengamos que plantearnos situaciones así como esa. Las elecciones hay que celebrarlas. Y yo no creo que el presidente Abinader, ni el PRM, ni nadie esté en esa actitud. Y yo creo que eso es digno de ser. No, él no está, pero yo creo que uno quiere tranquilidad. Bueno, el electorado en definitiva, doctor, decide. El electorado siempre es inteligente. Pero cuesta, doctor. Cuesta, de verdad. Como nosotros tenemos un Congreso que nos cuesta, nosotros tenemos un poder municipal que también nos cuesta, pero eso es la democracia. Una Junta Central. Una Junta Central. Todo ese engranaje institucional tiene sus costos y hay que asumir. Y sobre eso. todo no es nada nuevo, porque todos lo han hecho. A lo mejor, el único que tiene prisa por el tiempo es el presidente Fernández, y ya él tiene 12 años en su currículum. Pero el doctor Fernández es un hombre joven, relativamente. Claro, es un hombre joven. Bien, hacemos una pausa para pedirle a Dios por la salud de Augusto Guerrero. Nuestro hermano, amigo, querido Augusto, está en cuidados intensivos de Corazones Unidos. Rogamos a Dios por su pronta recuperación. Vamos a hacer una pausa.